Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis o un análisis de la 10ª generación de Intel, al menos de los dos procesadores que me han enviado. Esto que tenéis aquí junto a la placa base es el kit de reviews, que básicamente es una caja súper mona. Cuando la abrimos tenemos este acrílico en azul y tras sacarlo pues tenemos los dos procesadores que venían aquí, que actualmente están fuera porque los tengo aquí. Y en este caso, dentro de la caja venía un 10900, un i9 10900K y un i5 10600K. Procesadores que, como os he dicho, tengo aquí, que he probado estos días y de los cuales os voy a dar una opinión. He utilizado para ello, y os lo voy a ir explicando, 16 GB de memoria RAM Kingston HyperX 3200 MHz. Sé que esto para el i9 quizás se quede corto, dado que ambos procesadores soportan hasta 128 GB de memoria RAM, pero creo que lo mejor era hacer las pruebas de una manera igualitaria. Con un poco más de RAM, seguramente con ese i9 sacaremos algo más de rendimiento. Con respecto a la tarjeta gráfica, he utilizado una 2080 Ti Founders Edition, cesión de Nvidia, muchísimas gracias. Y hay que decir que se utiliza esta tarjeta gráfica y luego se hace correr algunos juegos en resoluciones bajas para que el limitador no sea la tarjeta gráfica, sino la frecuencia de los procesadores. Por desgracia, con el i9 tenía un problema de temperatura con diferentes soluciones de aire, así que para el i9 me vi obligado a pasar por la Arctic 360, que como veis es la versión nueva que lleva ese enfriador para las VRM y que es una monstruosidad. Esto ya es una advertencia. Para el i5 no es necesario. Para el i9, o sea, ni siquiera los Noctua eran suficientes. Luego he utilizado una fuente de alimentación Dantec, 1300 vatios. Y por último, la placa base. Z490 Aorus Master o Aorus Z490 Master. Una placa base en la cual tenemos una capacidad de conectividad increíble. Como estáis viendo en mis manos, es una placa base enorme. Pesa muchísimo, por la parte de atrás tiene un backplate metálico que mejora la refrigeración en las zonas donde están las VRM. No solo eso, entre otras características me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, que la placa base donde tiene conectores ARGB también tiene RGB normal, por lo tanto podéis combinarlo dependiendo de lo que tenga vuestro ordenador. Lo digo porque muchas veces son o RGB o ARGB, esta combina ambas cosas. Esta placa base viene con socket 1200, al igual que los procesadores. El socket lo tenemos aquí y de las cosas más interesantes que nos encontramos es que soportan PCI Express 4.0, aunque los procesadores todavía no. Pero si nos fijamos, el chipset tiene un disipador normal, no tiene ventilación. Eso es debido a que esta placa base, lo veréis en más Z490, a diferencia con las AMD, incorpora unas fases de alimentación que podéis encontrar aquí en la parte de abajo del socket. Y esto es importante, estas fases de alimentación que han añadido aquí los diferentes fabricantes de placas base, hemos acabado confirmando con ellos que se tratan de las fases de alimentación para el soporte del PCI Express 4.0. En lugar de optar como AMD por meter el controlador en el chipset y hacer que este necesite un ventilador, en Intel lo van a meter dentro del procesador, haciendo que el mismo calor ya sea del procesador y mediante fases de alimentación reguladas dar soporte completo a PCI Express 4.0. Aunque he dicho que esto es una cosa que todavía con estos procesadores Comet Lake no funciona. Luego, en cuanto a las fases de alimentación, esta placa base, si desmontamos el disipador, nos encontramos un disipador doble con head pipe unido, tenemos 14 fases de alimentación duplicadas, tenemos 3 conectores PCI Express de 16 líneas, debajo tenemos 3 puertos M.2, bueno, suficiente conectividad y diferentes opciones que podréis ver en el link que os dejo en la descripción del vídeo para que veáis la review completa de la placa base, porque tiene los slots de RAM blindados, los PCI blindados, el conector de alimentación blindado y lo que venía a decir, los dos conectores de alimentación que van a ser necesarios para estos procesadores. ¿Por qué he dejado para el final este comentario acerca de los conectores de alimentación? Porque eso es importante, chicos. Hay que tener en cuenta que no todas las fuentes de alimentación están preparadas para tener doble conector de alimentación en CPU y lo vais a necesitar para estos procesadores. Ahora sí, vamos a pasar a los procesadores. No sabría por cuál empezar de los dos, así que os voy a ir dando características. i9 10900, 10 núcleos, 20 hilos, con frecuencias a... Os pongo una tabla por aquí porque son tan variables que, o sea,
es difícil que os pueda decir esta frecuencia y esta. En un solo núcleo puede llegar a 5,3, en 2, 3 o 4 núcleos a 5,2, en todos los núcleos a 4,8, frecuencia base 4,3, frecuencia base TDP reducida 4,1 o algo así. O sea, es una locura, por eso tengo una tabla por aquí, porque acordarme de todos esos valores es un poco extraño. Tiene 16 líneas PCI Express, todavía socket 1200, soporte 128 GB de memoria RAM, DDR 2933, eso es importante. Este es el primer Intel con soporte para memorias de frecuencia alta. Y al margen de eso, pues también tiene núcleo gráfico integrado, que es un UHD 630, al igual que tenía el 9900K. Y por último soporta también un juego de instrucciones bastante interesante, aunque el AVX 512 no viene indicado. Ahora vamos con este i5. Hablamos de que en esta nueva arquitectura Comet Lake, la gente de Intel en esta 10ª generación ha decidido que todos sus procesadores tengan hyperthreading, algo que en los i7 y los i9 ya era muy habitual, pero que en los i5 hace años que desapareció. Ahora hyperthreading ha vuelto. i5 10600K. Tenemos un procesador de 6 núcleos, 12 hilos. Frecuencia 4,3, frecuencia máxima 4,8 en todos sus núcleos. No soporta Turbo Boost 3.0 como el i9, por lo tanto no escala en uno de sus núcleos. Y también tenemos otra frecuencia hiperreducida de TDP bajo. Os dejo también por aquí una lista, porque si no va a ser increíble y apoteósico, seguro que me voy a confundir. 16 líneas PCI Express, soporte 128 GB de memoria RAM DDR 2666. Eso es importante, no soporta la misma memoria de frecuencia nativamente que el i9 y tarjeta gráfica o GPU integrada UHD 630 igual que este i9. No tiene algunas características que sí que tiene este i9, como por ejemplo es la virtualización Pro y alguna cosita así, pero por lo demás básicamente es lo mismo. Ahora bien, una vez os he dicho esto, no os he hablado de TDPs y quiero entrar en detalle al tema. Reviews filtradas de estos procesadores indicaban un TDP y un consumo desorbitado que yo no he conseguido medir. Lo he medido como siempre, el típico medidor a la pared, midiendo el equipo entero, y lo que he medido es que se supone que este procesador, el i5, tiene 125 vatios de TDP, unos entre 30 y 70 vatios de consumo. El i9 tiene 125 vatios de TDP y lo he medido entre 40, 50 a unos 225 vatios de consumo en pared. 225 vatios. Es una salvajada, pero sigue estando por debajo de lo que habían anunciado. Intel nos vende estos procesadores como los mejores procesadores para el gaming. ¿Lo son? Ahí es donde tendríamos que hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, en los videojuegos es muy conocido que la paralelización de carga no está muy bien depurada. Los últimos títulos que salen al mercado sí, pero realmente más allá de los 6 núcleos, 12 hilos no se aprovecha. Lo que sí que es cierto es que esos núcleos que van a correr el código del juego, el código de los juegos normalmente es una especie de bucle en el cual se van ejecutando instrucciones y llamadas de gráficos, pero es una especie de bucle constante en el cual se van haciendo cálculos de físicas una vez el motor del juego está encendido, y esto produce que a mayor frecuencia suelan dar una tasa de FPS más alto. Bien, he probado estos procesadores en los mismos juegos en los cuales he probado otros procesadores de generaciones anteriores. Y puedo deciros que estos Comet Lake tienen un IPC, instrucciones por ciclo, y una frecuencia algo más elevada, consiguiendo que en estos juegos, como son el Rise of the Tomb Raider, el BioShock Infinite o el Age of the Singularity, haciendo focus en la CPU, obtenemos un resultado bastante mejor con respecto a Intels de generación anterior. Lo cual quiere decir que sí, si ya sabemos que el 9900K sobre el papel es el mejor procesador para el gaming, puedo aseguraros que estos dos nuevos procesadores que nos han enviado la gente de Intel son muchísimo mejores, sobre todo ese i9 10900K. Realmente sobre el papel se comporta de una manera increíble, hablamos en benchmarks, luego pues en utilidad, en el mundo real la diferencia va a ser mínima, pero sobre los benchmarks se comporta muy bien. También hemos sacado a ambos procesadores diferentes pruebas de rendimiento. Como podéis ver, las diferentes pruebas de rendimiento que hemos obtenido, pues la verdad es que se comportan notablemente mejor que las generaciones anteriores. Por desgracia, para poder ser equitativos habría que igualar estos procesadores a varios procesadores que yo no tengo en la oficina ni que he tenido.
porque AMD en España pues casi no existe en cuanto a marketing. Entonces, por desgracia, yo no he podido probar muchos procesadores de AMD, por lo que si veis que faltan datos, podéis contrastarlos con otros datos que hayáis obtenido en otro sitio. No os puedo hablar al respecto de eso, lo que sí que os puedo hablar es de diferencia de rendimiento-precio. Está claro que aunque yo no haya hecho los benchmarks, no quiere decir que no haya visto puntuación de estos mismos procesadores de AMD en algunos otros sitios. Si comparamos estos nuevos procesadores con los que tiene AMD en el mercado, podríamos estar hablando que ese i9 10900K está a la altura del 3900X. Y cuando hablamos de ese i5 10600K, habría que colocarlo 3600X. Ahora bien, el tema se complica cuando hablamos en cuanto a precios. Y esto es importante porque los precios no se saben todavía, están marcados en dólares, pero aquí en España siempre hay un aumento. Para ello he mirado la página de PC Componentes. Nos están diciendo que este i9 10900K va a valer 569 euros. Algo que directamente por precio nos haría decantarnos hacia el 3900X de AMD y que dejaría un poco con un precio algo elevado este procesador. Luego tenemos el i5 10600K con un precio de 305 euros, algo que también lo dejaría con un precio más elevado que lo que podríamos encontrar en AMD, que en este caso sería el Ryzen 5 3600X. Salen con un precio algo elevado, pero aún así en rendimiento han sido bastante interesantes. Ahora, como aclaraciones y antes de que os dé mi opinión final, debo deciros algunas cositas. La arquitectura Comet Lake fue desarrollada para ser producida en 10 nanómetros. Estamos hablando de que siguen en una litografía de 14 nanómetros plus hasta el infinito, si queréis, de plus, y que para tener en cuenta, o sea, para poder sacar una opinión contrastada, vamos a decir que estos procesadores, pese a estar fabricados en 14 nanómetros plus, rinden tan bien como esos Ryzen 3 a 7 nanómetros. Es decir, Intel lo ha hecho muy bien. No obstante, eso repercute en un problema, y es el consumo eléctrico y la temperatura que tienen que soportar. Y es que en estos nuevos procesadores Intel nos ha indicado una nueva temperatura, que es el T-Junction. ¿Qué es el T-Junction? Bueno, básicamente si tenemos un procesador en las manos, ya sabemos que por lo general cuando se nos indica la temperatura del socket o la temperatura del procesador, hablamos de la temperatura sobre el IHS. Por debajo hay un silicio y entre el silicio y la plaquita verde, que es el sustrato, hay unas bolas muy chiquititas, que eso tiene que ser soldado con un robot por láser, de estaño, y entre el silicio y el sustrato lo que hay ahí en medio es el T-Junction, la temperatura de la unión, temperatura de juntura. Ahí, en este caso, estos procesadores de Intel, al igual que el i9 9900K, comparte una característica, es que el T-Junction puede llegar a 100 grados, o es normal que esté a 100 grados, lo cual quiere decir que repercute en unos 80 grados sobre la temperatura normal del socket. Debo decir que en todas las pruebas que he hecho y bajo Intel Extreme Utility, no he visto en ningún momento ninguno de los dos procesadores thermal throttling utilizando esto. Pero al principio de mis pruebas, cuando intenté utilizar diferentes disipadores por aire con ese i9, sí que tuve ese problema, porque la temperatura fluctuaba muy rápido arriba y abajo. Está claro que quien se compra un procesador de este tipo con tantos núcleos, sí o sí ya sabe que va a tener que pasar por una refrigeración líquida. Por otro lado está el punto del socket, este nuevo socket 1200, estos nuevos procesadores que vienen a socket 1200, un socket que Intel ha prometido que va a durar varias generaciones de procesadores. Tenemos estos Comet Lake, 10ª generación de Intel, socket 1200, la placa base soporta DDR4, el procesador no, lo cual quiere decir que la siguiente generación de procesadores de Intel va a venir en socket 1200 y va a tener soporte DDR4, lo cual quiere decir que Intel ha cogido parte de la estrategia de marketing de AMD, que es decir, hey, mira, pues vale, vas a poder comprar una placa base, pero la vas a poder aprovechar para el futuro. Supongo que esa es una buena opción y para de cara a nosotros los usuarios es algo que está bastante bien. El problema viene en que las placas actuales con socket 1200 son extremadamente caras. No se ha hablado más de la placa base, pero os voy a comentar el precio. Esta placa base tiene un precio de unos 700 euros.
Vale, es un tope de gama, habrán modelos más sencillos, pero es para que os hagáis una idea de que si os compráis un nuevo Intel hay que pasar por una placa base nueva, con un chipset nuevo, con un socket nuevo, y todo eso tiene un coste añadido, cosa que no ocurre en AMD, que si ya tenéis un Ryzen, pues podéis aprovechar vuestra placa base. Pero hoy vamos a hablar de los Intel y aquí ya os voy a dar mi opinión final acerca de todo lo que han sido pruebas y todo lo que he hecho con estos Intel. A lo largo de estos días, aunque muchas de las pruebas no han salido en benchmark, os repito que tenéis varios links en la descripción del vídeo que os llevan a las reviews escritas mucho más extendidas sobre procesadores y placas base. Os puedo decir que en lo que es a uso normal del ordenador, trabajo normal, son muy buenos procesadores, es decir, no tenemos ningún tipo de problema. Su tarjeta gráfica integrada también nos permite, soporta hasta 4K para tareas de escritorio y demás. En cuanto a rendimiento en videojuegos, son muy buenos, realmente obtienen que la tasa de frames de la tarjeta gráfica haya sido muy estable, fluida y elevada al mismo tiempo, ¿vale? En conjunto con una 2080 Ti, pero esto también lo obtendríamos mediante cualquier otra tarjeta gráfica. Con respecto a trabajos de carga pesada, normalmente cuando hago las reviews de los procesadores os traigo también una prueba de rendimiento en Premiere. Pero ¿qué ocurre? Que Premiere se ha actualizado a la versión 14.2 y los procesadores de muchos núcleos han dejado de tener sentido, porque Premiere ahora es capaz de soportar renderización paralelizada por tarjetas gráficas AMD y Nvidia. Y ya no necesitas tantos núcleos. Por lo tanto, al hacer las pruebas me di cuenta que lo que salía era que esto tardaba muchísimo menos que el i9 9900K y dije, aquí falla algo. Probé el i5 y me pasó lo mismo y dije, vale, aquí falla algo. ¿Y qué fallaba? Pues que se había actualizado la versión de Premiere y que pues directamente quien renderizaba era la tarjeta gráfica. Así que no os he traído ese tipo de pruebas. Luego, de cara a rendimiento en softwares de productividad, lo que son típicos softwares de renderizado 3D, no he podido hacer las pruebas, no me ha dado tiempo, pero vamos a tener en cuenta que bajo los resultados dejando de lado el i5, vamos a coger el i9 10900, teniendo en cuenta el rendimiento que ya tenía su hermano menor, que era el i9 9900K, 8 núcleos 16 hilos, 10 núcleos 20 hilos en este modelo nuevo, y teniendo en cuenta ese pequeño aumento de chute en las instrucciones por ciclo que ha tenido, pues ya podemos hacernos una idea de que el resultado va a ser muy similar al 3900X de AMD. Como os decía, todo esto como opinión personal. ¿Merecen la pena? Pues bueno, si eres muy fan de Intel, pues sí, tienes aquí una buena combinación de procesadores de décima generación con buen rendimiento, quizá con no las mejores temperaturas ni el mejor consumo, pero que están bastante bien. Eso sí, teniendo en cuenta que van a salir algo más caros que los Ryzen. También teniendo en cuenta que estos procesadores no tienen apenas problemas con las memorias RAM. Lo digo porque con los Ryzen, incluso los de tercera generación, ya sabéis, cualquiera que tengáis un Ryzen o que os hayáis informado un poco, sabréis que hay problemas con las memorias RAM. Con estos Intel, pues casi no hay problemas con las memorias RAM. Y luego, por último, pues como opinión personal también, como os he dicho, algo caros, un poco extraños ahora mismo a la salida del mercado, y teniendo en cuenta que al menos a nosotros nos los han enviado sin disipador, no sé si luego vendrán al menos el i5 con un disipador de serie o no. Hay que tener en cuenta que si vas por este i9 vas a necesitar una refrigeración líquida grande o una custom. Eso es algo a tener en cuenta. Y ahora bien, la pregunta que todos os hacéis y que me estáis haciendo, ¿merecen la pena? ¿Merecen la pena? Sí y no. Voy a ser muy ambiguo, pero es que es la verdad. Vamos a obtener más o menos el mismo rendimiento que similares en AMD por un precio algo más elevado, habiendo que comprar también una placa base. Claro, si te vas a comprar un ordenador nuevo, te da igual tirar a por uno o por otro, porque tanto por AMD como las placas base, que son caras, como por estos Intel vas a pagar mucho. De cara a pues tener un ordenador a futuro, poderlo actualizar, pues bueno, Intel ha cambiado la estrategia, ya no me sirve la retrocompatibilidad de AMD. Entonces, ahí ambas marcas están iguales. Lo que yo te diría es que depende de lo que busques, opta por unos o por otros. Si lo que buscas es videojuegos, tal cual, videojuegos, Intel van a sacarte algo más de FPS en tus videojuegos. Si lo que buscas es productividad, no vas a videojuegos,
pues quizá gastarte un poco menos y los AMD Ryzen siguen siendo la mejor opción. Pero ya digo, lo de los videojuegos es muy puntual y sobre el papel. En la realidad, a la práctica, se traduce en 3, 4, 5 o 6 FPS. Es más, que habrá gente a la que le importará porque jugarán monitores de 144, 240 Hz, ahí sí que estos Intel van a dar muy bien la talla, pero si no, para todo lo demás, pues salen con un precio algo elevado al mercado y quizá un poco tarde. Habrá que esperar a que salga la siguiente generación o a que probemos más procesadores. Por cierto, muchísimas gracias a Intel por habernos enviado los procesadores y la placa base, el kit de review. Muchísimas gracias a Gigabyte por la placa base, increíble. A Nvidia por la tarjeta gráfica y al resto de marcas por el resto de componentes para haber podido hacer todas las pruebas acerca de estos nuevos procesadores. Ya está, chicos, no hay mucho más que decir. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.